Muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos. Quien les habla, Víctor Cusco, misionero independiente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchos pueden preguntarse, aquel que no pertenece a la organización establecida ya no es Adventista del Séptimo Día. Y este es el asunto por el cual vamos a discutir de repente todo el tiempo. Es el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien quiera tenerlo como para poder identificarse. Pero ojo, aquel Adventista del Séptimo Día no es aquel que está registrado en el libro de la feligresía de la Iglesia. Aquel Adventista del Séptimo Día es aquel que dentro de su corazón tiene los preceptos grabados y se basa bajo los parámetros divinos. No es adventista aquel que profesa una fe y tiene el nombre de adventista. Yo quisiera invitarte en esta oportunidad para escudriñar las Sagradas Escrituras, y una vez que hayamos escudriñado las Sagradas Escrituras, junto al espíritu de profecía, por supuesto, entendamos que hay una verdad en la cual debemos centrarnos, sin discutir quién es y quién no es adventista del séptimo día. Necesitamos descubrir una verdad que se ha ocultado, pero no por sí misma. Es una verdad que el enemigo de Dios ha ocultado, utilizando a seres humanos para que no se vea la verdad y la luz resplandezca en este mundo de oscuridad. Mi amigo, hermano que estás escuchando, quisiéramos invitarte a una serie de estudios que vamos a tener, y vamos a comenzar viendo el punto central de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el surgimiento en los años de 1844. Fue la mano de Dios quien condujo a este pueblo. Fue la mano de Dios quien a través del chasco pudo dar a conocer a un pueblo que perseveró en la batalla y que comenzó a estudiar las profecías para descubrir que esa tardanza no era en vano. Se cumplió lo que los discípulos pasaron cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, y ellos creían que era el libertador, podíamos decir, de una política que se vivía para esa época. Él había venido no a libertar de una forma política o de la nación judía de una forma religiosa. Él había venido a liberar del pecado. Él había venido a ser el libertador del pecado. Y por eso yo en esta oportunidad quiero invitarte para poder estudiar estos temas de suma importancia que nos va a llevar a descubrir una gran verdad. Esa verdad que nos hace libres, que está escrita en el capítulo 8 de San Juan, el verso 32. Si quieres descubrir esa verdad, síguenos a través de las redes sociales. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque es importante escudriñarlas. Muchas veces la leemos, pero no la escudriñamos. Y ese es el punto en el cual quiero invitarte para que tú también puedas estudiar junto con nosotros y así poder tener la luz que refleja este bendito evangelio. Entonces, quisiéramos tener un contacto
con el cielo antes de poder, en pocas palabras, poder expresar el gran significado que tiene el Salvador, que se encuentra en los 4 evangelios y que como representación en la tierra, como el Hijo de Dios, a través de un ser humano muy corriente, se encuentra todo el conocimiento divino. Quisiera orar antes de poder comenzar. Acompáñame en una corta oración que vamos a tener en este momento. Padre eterno, hoy quisiéramos abrir su palabra, pero más que poder leerla, quisiéramos escudriñarla. Saber que todo lo que menciona la Sagrada Escritura no lo menciona únicamente en dirección a usted, aquel que fue levantado en el desierto a través de un objeto y que todo aquel que miraba podía ser sanado de ese veneno mortal. También en esta oportunidad haga usted que levantemos ese nombre en todo la tierra y el cielo. Se lo pedimos, unge nuestros labios en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. Quisiéramos poner como título, Escudriñando las Sagradas Escrituras. Escudriñando, ¿de acuerdo? Escudriñando las Sagradas Escrituras. Si tienes ahí un apunte, puedes utilizarlo para que no podamos olvidarnos. Vamos a leer la Sagrada Escritura, pero más que esa, la vamos a escudriñar. En el libro de San Juan, capítulo 5:39, vamos a encontrar la siguiente declaración. Y mira lo que dice. Quiero invitarte a utilizar la Sagrada Escritura, o la Biblia como la conocemos, para esta oportunidad. Que es necesaria utilizarla, ya que tú puedes confiar en mi palabra, pero mira lo que dice la Sagrada Escritura, donde nos va a llevar a un punto importante, donde nosotros debemos saber. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a imaginarnos que solamente estuviera en esta oportunidad el poder del Espíritu Santo, quien a través de la conciencia nos hable. No se necesita de humano para poder explicar. Tú mismo, a través del Espíritu Santo, podrías darte cuenta que en la Escritura hay un testimonio que está relacionado con aquel ser que vino a morir por nosotros. Nota la expresión de la palabra cuando dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio no lo damos nosotros específicamente. ¿Y cómo así que el testimonio no lo damos nosotros específicamente? Porque nosotros seríamos el segundo punto para que el testimonio se conozca. O la segunda herramienta para que el testimonio se conozca. Es que Dios puso a los hombres y que los hombres fuesen también, así como la Escritura, una carta abierta para que todo el mundo la pudiese leer. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Muy bien, entonces, para eso vamos a utilizar la Sagrada Escritura. Miren lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cómo van a leer el Evangelio, la palabra de Dios en nosotros? A través de la actitud que nosotros tengamos hacia nuestro prójimo, a las personas que pueden estar alrededor nuestro.
Y el Señor dice, escudriñen las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, únicamente el hombre en segundo plano es una carta abierta, pero siempre y cuando tenga el conocimiento de aquella verdad. ¿Y cómo puede tener el conocimiento de aquella verdad? Saben, hermanos queridos, que muchas veces nosotros no vamos al punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida? En esta ocasión, el punto de partida es que la persona está en un mundo oscuro sin salida, pero para poder comenzar una nueva vida, tiene que recibir un llamado por parte de alguien superior a los seres humanos. Ese es el Hijo de Dios. O en otras palabras, es el mismo Dios en su Hijo haciendo un llamado. Ustedes pueden notar lo que la Sagrada Escritura dice. Entonces, la Sagrada Escritura nos presenta la siguiente forma de cómo Dios va a trabajar en los seres humanos. El mismo Señor Jesucristo lo dice en su palabra, en el capítulo 19 de Lucas, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten ustedes, el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar de lo que se había perdido. No es que el hombre acuda a Él. No es que el hombre, con su naturaleza caída, diga, yo necesito de Dios. Es Dios a través de su Hijo que nos busca. Y en el capítulo 11 del libro de Mateo, notemos lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 11 y el verso 28, donde el Señor hace una invitación cuando Él vino a esta tierra. El hombre estaba perdido, el hombre estaba, o mucho antes de eso, el hombre estaba en oscuridad, estaba perdido, pero Dios viene a esta tierra a través de su Hijo. Ese es el punto que vamos a tocar en doctrina, que Dios viene a este mundo a través de su Hijo. Y miren lo que dice el verso 28 del capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos hace una invitación y nos dice, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados. Hoy el mundo vive llevando cargas. Hoy el mundo vive con bastante trabajo, tanto emocional como físico, y casi ya no tiene tiempo para mirar al cielo y decir, ayúdame. Es lo único que puede decir el hombre, ayúdame. Y mientras el hombre pide esa ayuda, el Señor escuche su voz y así pueda ayudarle. Pero Él está llamando a cada persona en la tierra para que Él pueda ayudarles a salir de ese abismo donde están metidos. Entonces noten ustedes la idea, que el Señor viene a buscar y a salvar de lo que se había perdido. Vamos a tener en cuenta eso. El punto número 1, que cuál es el pensamiento de Dios para la raza humana. Lo encontramos en el libro de Lucas, ¿de acuerdo? El capítulo 19 y el verso 10. En el capítulo 19, el verso 10, el pensamiento de Dios, o podríamos decir el cometido de Dios, es salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Vamos a señalar acá, de acuerdo a Lucas, salvar lo que se había perdido, ¿de acuerdo? ¿Y qué se había perdido? Salvar lo que se había perdido. Tomemos esto en cuenta. Dios viene a salvar al hombre porque el hombre estaba perdido. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, vamos a encontrar una hermosa parábola del hijo pródigo, donde menciona que el Señor deja 99 ovejas para venir a salvar o a rescatar o a buscar a la que se había perdido, que era una oveja que se había perdido. Entonces tomen en cuenta esto. La palabra de Dios nos lleva
a creer esto, de que el cometido de Dios es salvar lo que se había perdido o lo que está perdido. Mientras nosotros estamos posiblemente tranquilos en esta forma de vida en el mundo, Dios tiene algo que decirnos en su palabra, y es esta gran verdad, que Él quiere salvar a las personas que están perdidas. Uno podría decir, pero yo no estoy perdido, o yo no soy malo, yo no he robado, yo no he mentido, cuando en realidad la situación es complicada en el ser humano desde la caída de Adán. El hombre de la generación de Adán nació con tendencias al mal. Y si no son educadas, y si no son controladas por el poder del Espíritu Santo, entonces no tenemos ya poder para vencer. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, estamos escudriñando las Sagradas Escrituras, dice Juan, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor, en la época de Moisés, trazó algo muy importante para aquellos seres humanos que a medida que avanzaba el tiempo estaban perdiendo la noción principal de Dios en la mente. Antes del Sinaí, los hombres recibían los mensajes y se lo grababan en la mente. Antes del Sinaí, los mensajes eran dados por el cielo y los hombres la recibían cabalmente y la podían proporcionar a sus descendientes, a las razas que venían después de ellos. En el libro de Éxodo, el capítulo 31, 18, vamos a escribir por acá, Éxodo, el capítulo 31 y el verso 18. Vamos a encontrar una declaración muy importante por parte de Moisés. Mira lo que dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Toma en cuenta esto. Estamos viendo que el Señor tiene un testimonio bajo la Escritura. Y Juan nos dice que ese testimonio en la Escritura va a hablar de Él. Pero también Pablo nos dice que nosotros podemos ser cartas vivientes o vivas que a través de la actitud que tengamos vamos a hablar de Él. ¿De acuerdo? Entonces quisiéramos leer el verso del capítulo 31, el verso 18, que menciona el libro de Éxodo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tomemos en cuenta algo muy claro y interesante de este testimonio escrito en la Sagrada Escritura. Esas tablas que fueron escritas por el dedo de Dios, pero en la persona de su Hijo. Dios siempre ha trabajado en una obra mancomunada junto con su Hijo. Y en esta ocasión, escúchalo bien, Dios va a escribir su ley, sus mandamientos a través de su Hijo. La expresión de la palabra dice, escribió con su propio dedo. Ya estaremos viendo más adelante esa unión de Padre e Hijo en la obra para poder salvar o rescatar al hombre. Esta situación nos lleva a ver que los hombres recibirían la Escritura y para ellos sería ya de valor o de mucho valor. ¿Sabes por qué?
porque mientras la tenían, la podían memorizar y con el tiempo la podrían realizar en su vida, en su ser, como una palabra viviente. Espero dejarme entender qué significa la palabra viviente. Que simplemente la escritura sería transición para pasar a recibir la palabra de Dios viviente. Y Pablo escribe en el libro 2 de Corintios, escúchenlo bien, capítulo 3, verso 2. Nosotros somos cartas vivas. Esas cartas vivas ya es cuando alguien comprende esa verdad y se convierte en un ser vivo en el Señor. Esto lo vamos a estar explicando en el próximo video, en el próximo estudio. Y yo quiero invitarte que tú no te desconectes, porque el estudio se vuelve interesante cuando escudriñamos la palabra de Dios. ¿De acuerdo?